Jesus. Yo puedo decirle cada examen que Dios nos pone en nuestra vida para llegar a ese lugar tan hermoso que Dios tiene preparados para ti, para mí. Dile una vez más, voy cantando. Cierra tus ojos y vete A tu presencia. que vas corriendo, caminando en los brazos de papá. Yo voy cantando a tu a tu presencia, cantando santo y voy cantando a tu presencia. Yo sé que duele, yo sé lo que estás pasando, sé que duele, sé que ya no puedes más, pero sigue, 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 me dice el Señor, sigue. Yo sé que es muy duro, yo sé que es muy difícil, Voy cantando, voy cantando a tu presencia, a tu presencia, a tu presencia, cantando santo y voy cantando a tu presencia. Quizás le dices, papito, Santo. pero mis hijos, A mi tu matrimonio, pero mi salud, pero lo que estoy pasando, y el Señor te dice, sigue, sigue, sigue. santo y Voy, papá, voy cantando en este proceso. voy cantando a tu Voy cantando. presencia. Este examen es muy difícil, pero sé que contigo lo voy a lograr. A tu presencia, Ahí está, ahí está, ahí está. cantando santo y voy cantando, No te distraigas, conéctate, cantando a cierra tu tus ojos para que nada te distraiga, velo a él al final de tu camino. a tu presencia, cantando, Más sobre esta casa, voy cantando, voy cantando a tu presencia, a tu presencia, a tu presencia, cantando, yo voy cantando. voy cantando a tu presencia, Solo papá. a tu presencia, a ¿Quieres- tu presencia. ¿Quieres que vaya cantando? Dile, papá, ¿quieres que vaya cantando? ¿Quieres que vaya alabando? ¿Quieres que me goce? Cantando. Dile, papá, entonces Voy ayúdame cantando. mientras esté aquí en la tierra, para que me goce y me alegre correr a ti. A tu presencia, cantando santo y voy cantando, sí, amado, voy cantando a tu presencia. Ahí está la presencia de Dios. Yo veo a muchos aquí, vamos. Ahí Él te está tocando, te está tocando, te está tocando, te está tocando. Oh. Cantando santo, Ahí está, papá, velo a él, te dice, hijo, voy sigue, cantando sigue, a tu
mantenerte en ese camino, diciendo: voy a cantar. Santo, santo, santo. No a la queja, A tu presencia. no a la queja, no a las preguntas. Yo Solo voy adoración. cantando, oh, cantando a tu Cantando, presencia. Cantando. A tu presencia. Dios nos quiere cantando mientras caminamos este Cantando, caminar santo, en esta y tierra. voy Responda lo cantando. que responda. Conteste como Voy conteste. cantando a tu Conforme a su voluntad, Él te dice: sigue caminando. Pero con una a actitud, tu hijo, presencia. de adoración. Lo puedes hacer, te dice el Señor. Lo puedes hacer. Voy Mi Hijo Jesús lo pudo hacer. Tú también puedes hacerlo. a tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Tú que estás ahí detrás de pantalla, Cantando. entrégale tu vida a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. Y mientras estés pasando esa situación, dile a Dios con esta respuesta: voy cantando. Voy cantando. A Perdóname tu si presencia. he hablado de más, papito, perdóname. Voy a tu presencia. Yo voy Voy a tu cantando, voy cantando a tu presencia. Presencia. A tu presencia. Cantando, Cantando, santo voy. Gracias, Señor Jesús. Cantando tu presencia. Gracias por darnos a tu Espíritu Cantar. para enseñarnos cómo actuar ante toda situación que vivimos en esta tierra. Tu presencia. Dile esta parte que dice: canta, Espíritu, canta. Canta. Mi espíritu canta. Y danza. Mi espíritu danza. Una vez más. Canta. Aleluya. Mi espíritu canta. Danza. Danza. Danza tu rey. Mi espíritu Danza, danza para danza. tu rey. Y canta. Mi espíritu canta. Padre, declaramos que esta noche hay espíritus dispuestos. Espíritus dispuestos a recibir de ti. Yo sé que esta palabra que me diste el año pasado no es fácil para mí, Señor, poder decirla, pero es bíblica y es una verdad y es una realidad. Es la esperanza de los hijos de Dios. Y hoy te pido, Espíritu Santo, una vez más, que así como me lo has revelado a mi vida, hoy tu iglesia también lo pueda recibir. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Aleluya. Dale aplausos a nuestro Dios, que Él es bueno y Él es grande y nos espera en casa. ¿Cuántos saben que papá Jesús va a preparar un lugar para nosotros? ¿Cuántos están ansiosos por ese día de poder descubrir cuál es tu casa, cómo es tu casa, cómo está hecha tu casa? Todos nos imaginamos, tenemos una imaginación por lo que la Biblia nos dice y nos describe, pero yo creo que nuestra mente se queda corta a nuestra imaginación, porque nuestro Dios es tan grande, tan poderoso, que si las cosas terrenales de la tierra, de las que Él hizo, nos sorprende, nos impacta, imagínense el día que estemos delante de Él. ¿Qué dice esta alabanza? Voy cantando a tu presencia. Y eso para mí, ahorita que ellos cantaban esa frase, me llenaba de gozo y lloraba. Porque tú y yo, los hijos de Dios, no hablamos de solo una presencia en la tierra, sino de una presencia de una eternidad con Él. Que un día lo veremos cara a cara. Dile al de al lado, voy a verlo cara a cara. Lo voy a ver cara a cara. Y esa es la dicha y el gozo y la esperanza de los hijos de Dios. Y por eso sacamos fuerzas de donde no tenemos para seguir adelante, ¿sí o no? Porque sabemos que lo que hay aquí en la tierra no es nada en comparación de lo que viene. Y estos temas a veces son difíciles de tocarlo o nunca luego se llega a tocar, solo cuando un familiar se nos ha ido. Pero nunca lo predicamos, porque le predicamos a la iglesia: cree en el Señor, viene tu respuesta, va a sanar, se va a liberar, se va a restaurar, no va a morir. ¿Y qué pasa cuando llega a suceder? La reacción de la iglesia, de los hijos de Dios, no debería de ser la contra, sino al contrario, deberíamos de llorar de gozo que un hijo de Dios ha partido a la presencia de papá y que papá lo decidió así conforme a su voluntad. Y hoy quiero hablarte, el no de Dios tiene un propósito eterno. Porque muchas veces predicamos, sí se va a lograr, porque en Dios hay un sí y un amén. Pero descubrí en la Biblia que también hay no de Dios. También hay un no de Dios. Porque no solamente hay un sí, pero cuando viene un no de Dios es porque Él tiene algo mucho mejor. Pero muchas veces no queremos el no de Dios, ni lo queremos aceptar. Y muchas veces, muchos se apartan, se alejan, se resienten. Nos enfriamos, entra el desánimo. Cuando Dios responde con un no a nuestras peticiones, lo hace por amor, sabiduría y soberanía. Su negativa busca protegernos, madurar nuestra fe o alinearnos con un propósito mayor que el nuestro y llevarnos a vivir a casa. Dile al de al lado, ¿sabes cuál es tu destino final? ¿O crees en aquella canción que dice que cuando me muera solo me llevaré un puño de tierra? ¿Verdad que no?
Hoy que estamos en Cristo, que la luz vino a nosotros, sabemos que no nos vamos a llevar solo un puño de tierra. Antes, en el funeral, cuando ya estaban tirando, echándolo al hoyo, al muerto cantaban, ¿verdad? Tócame esa. Cuando yo me muera, solo voy a llevarme un puño de tierra. Y todo mundo sin Cristo cree eso, que ya no hay otra vida después de esta. Pero la iglesia de Dios debe de entender. Mujeres, ayúdenme con los chicos o a iglesia que esté con el celular. Por favor, mujeres, también alertas. Este es un mensaje muy importante para tu vida que el Señor me habló el año pasado. Que tenía que compartir esto, pero se me hacía difícil compartirlo. Pero tiene que llegar un momento donde el Espíritu de Dios no te deje en paz. Y hoy decía, y ayer y hoy decía, ¿qué hablo, Padre? ¿Qué hablo? Y solo me recordaba esa palabra, me recordaba esa palabra. Y lo que te decía ahorita, que siempre hay algo mayor en los pensamientos de Dios. Porque nuestro destino final, hablábamos del destino final. ¿Alguien ahí ha volado en avión? Pasajeros con destino a Cancún. Salimos en 10 minutos. ¿Y cómo estás tú esperando en la sala de espera? Cuando vas a Cancún de vacaciones. No he ido, pero un día iré al mejor Cancún, si Dios no me permite ir al de esa tierra. Yo no voy con destino a Cancún de esa tierra, voy a un Cancún sobrenatural. ¿Cuántos van conmigo? Y ese es mi trabajo como pastora. Que entiendas que tu destino final no es tener una casa, un buen trabajo, un buen negocio, una buena casa, una buena ropa. Tu destino final es Cristo y ahí te debes de enfocar tú y yo. Lo demás es añadidura por la fe y la obediencia en nuestro Dios. ¿Cuántos están en espera? Con destino al cielo nuevo y tierra nueva. Y allá los familiares que murieron en Cristo o por los que luchamos por ellos, los vamos a ver allá. Lo que pasa que Dios quiso que se nos adelantara. Ponía yo aquí, pero cuando no se ora por alguien, también ponía yo eso. No tiene esperanza ni ellos ni la familia de que se haya ido a casa. Puede ser que si se arrepintió, se va, y si no, al sufrimiento eterno. Algo que tú y yo debemos de asegurarnos es de mantenernos en Dios. Mantenernos en Dios, creciendo, sirviendo, obedeciendo su palabra. Y es así como dice Josué, no me acuerdo en qué libro, si 24:15, donde dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Hechos 3:8, no Hechos ahí del carcelero que le dice Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero lo que quiero usar esa frase, esa palabra que usó Josué. Dijo: yo y mi casa le serviremos al Señor. Cuando usted se mantiene en el Señor, no congregándose solamente. Cuando usted se mantiene en el Señor leyendo la Biblia, orando, obedeciendo, sirviendo, discipulándose, preparándose, sirviendo a Dios en todo lo que más pueda,
sanando su corazón, restaurando su vida, restaurando sus relaciones con aquellos que hirieron su corazón, perdonando, buscando tener el carácter de Cristo, el pensamiento de Cristo cada día. Que Cristo sea formado. Tu preocupación tuya y mía debe de ser que Cristo sea formado en nuestra vida. Cuando un hombre o una mujer se mantiene así, con estos puntos que te ya mencioné, ¿sabes qué pasa? Tiene garantizada su vida y la de su familia. Pero si un hombre y una mujer le quiere hacer al cuento, un cristiano de silla nada más, déjame decirte que corres peligro por tu salvación, la tuya y la de tu familia. Porque Josué dijo: yo y mi casa serviremos. ¿Por qué lo mencionó? Porque él le servía a Dios. Él le dio su juventud, le dio todo a Dios mientras vivió. Y cuando dice el apóstol Pablo al de las llaves, el que se encargara, el carcelero, le dice: cree en el Señor Jesucristo, cree. Si tú dejas de creer, te apartas del Señor y muere un familiar tuyo, ¿a dónde crees que se va? No hubo quien, a menos que esa persona en su último suspiro de vida clamó a Dios, arrepentimiento. Pero qué hermoso es cuando hay alguien que gime, clama por tu salvación. Cuando un hombre, una mujer, un joven, alguien, niño, lo que sea, hay alguien que se para en la brecha. Lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 22, verso 30: busqué uno que hiciese vallado y se pusiese en la brecha para yo no destruirlo, pero no lo hallé. Pero yo creo que aquí hay 2, 3, 10 que Dios ha encontrado. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted se para en la brecha, la promesa de Dios, y no se mueve, la promesa de Dios se cumple. Claro que se cumple. Y si no se cumple, pastora, y si no es cierto, pues déjame decirte que por lo menos intenté hacer algo bueno en esta tierra. Intenté ser diferente a este mundo. Pero yo sé que Dios existe. Yo sé que Dios existe. ¿Dios podía detener lo que hizo nuestra hija con su vida? Sí. Él es poderoso. Él es fiel. Pero Él así lo permitió. Porque aquí hay justos que clamaban por ella. Por eso, y si me equivoco, y si dejara de creer de lo que la Biblia dice, que hay esperanza para los justos, entonces no hay Dios. Pero aún si no hubiera Dios, yo lo voy a seguir adorando, porque quizás sí exista, aunque el mundo diga que no existe. Porque ¿qué voy a ganar si me digo no existe y me voy al mundo? Nada. Pero si no existe, por lo menos lo intenté. Por lo menos lo intenté. Por lo menos me aferré a algo bueno. Por lo menos me aferré a este libro de cada letra que dice que hay esperanza para los justos. Pero hay de aquel que muere sin que haya un justo que clame por su casa. Por eso hoy yo quiero que tú puedas recibir esta palabra en tu espíritu.
Tú eres el indicado, la indicada para arrebatar y salvar tu familia. Y si hay cosas que tú no vas a poder recibir, de las que le clames y le pidas a Dios, no es porque Él no pueda o Él no quiera, sino porque su voluntad fue de que quiso llevarlo a casa antes que hiciera más cosas vergonzosas, o hasta antes que lo pudiera perder. ¿Cuántas veces clamamos por un ser querido? ¿Cuántas veces pedimos por el matrimonio? ¿Clamaste por tu matrimonio, sí o no? Gemiste, lloraste cubetas de lágrimas por la familia, pero hubo un no de Dios, pero había un propósito eterno. Clamaste por una sanidad y no llegó la sanidad, pero el propósito de Dios dijo: me lo tengo que llevar a casa, porque hay una justa que clamó. Puede ser que no llegó la sanidad, puede ser que no llegó la restauración, puede ser que clamaste que papá, el que nunca lo conociste, nunca llegue, porque Dios está protegiéndote. ¿Qué decía? Su negativa busca protegernos, su no de Dios busca protegernos, madurar nuestra fe o alinearnos con un propósito mayor. Y para eso quiero irte a Daniel, que todos conocemos, Daniel capítulo 3 del 16 al 19. Con esto quiero este pasaje y quiero agarrar esta enseñanza. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Dios puede restaurar tu matrimonio, puede sacarte de ese problema legal, puede sanar a tus hijos, puede liberarlo de esas cadenas. Sí, pero ¿qué pasa? Seguimos leyendo. Librarnos del horno de fuego ardiendo, y de su mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Cuando usted le dice a ese problema, a esa situación, aun si Dios me da un no, yo lo voy a alabar. Eso es lo que dijeron Sadrach, Mesach y Abednego. Él nos puede librar de ese horno, oh rey. Pero aún si no hay un sí de Dios y hay un no de Él, lo vamos a alabar. Y eso es lo que le enoja. ¿Qué hizo el rey? Dice que ardió en ira. El enemigo no le gusta que usted alabe y adore a Dios. Ora para que ese hombre, esa mujer cambie, y nunca cambia, y la recoge el Señor. Dios quiso así, fue su voluntad. Es que siempre nos aferramos, y si no llegó el sí de Dios, me frustro, me desanimo. Hay cristianos frustrados, airados, enojados con Dios, desanimados, indiferentes a Dios, porque cuando te decimos alaba a tu Dios, levanta tus manos. Hay una alabanza que escuchaba que esos chicos cantaban hace rato, que dice: me desgarra saber, al saber que te he fallado.
Pero ¿cuántos de aquí desgarraron su corazón? 2, 3. Solo lo canto, pero no desgarro mi corazón. Cuando hablamos de desgarrar, es que te rompes, es que dueles. Y claro que tiene que salir lágrimas. Alguien que dice, me desgarra saber, y no siente nada, nada más está cantando. Hay veces que en ese dolor, en el no de Dios, usted se va a desgarrar. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Nos enseña Dios que el pueblo de Israel, cuando perdía a un familiar, rasgaban sus vestiduras y se echaban ceniza. Significaba que estaban rotos, pero no quejándose, sino que había dolor en ese no de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego nos dan un mensaje que también en el no de Dios hay que alabarlo porque tiene un propósito eterno y mayor. Todos sabemos que después que calentaron 7 veces más, metieron a esos 3 jóvenes. Sabemos que Dios los libró, que salieron del horno de fuego sin que ningún pelo se les quemara. Y no solo Dios se quedó ahí con ellos, sabemos que Dios se glorificó en otro nivel en bendecir la vida de ellos. Porque el no de Dios es porque te va a llevar a otro nivel, te va a llevar a otro puesto. Y si no lo hizo acá, te va a llevar a su eternidad, el destino seguro de los hijos de Dios. No porque, Señor, no me diste mi casa, me voy de la iglesia. Se murió mi hijo, me aparto de Dios. Hijos frustrados como aquel hijo, hermano del hijo pródigo que se quedó en casa, amargado, frustrado. Tú no puedes estar enojado con Dios porque su voluntad fue así. Fue la mejor. Hay muchos que te decía, están así, que se apartan de Dios, viven en rebeldía. No lo dicen, pero se expresa, se ve, indiferentes, fríos ante la presencia de Dios, frío al dolor. No te duele lo que los demás pasan, porque Dios no respondió como tú esperabas. ¿Por qué están así? Te decía, porque tienen ese corazón. Porque un día clamaron, lloraron, gimieron, pastor, ya oré, ya leí, ya ayuné, ya hice esto, lo otro. Pero no has entendido que hay una palabra que Dios enseña, que hay una voluntad de Él, que es perfecta y agradable, dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no pienses como lo de este mundo. ¿Cómo es posible que el que está sin Cristo llegue a decir, pues ya le tocaba? Ya era su tiempo, Diosito así lo quiso. Y otros que se llegan a resentir. Pero más pasa, los resentidos llega a suceder en los hijos de Dios. Porque creyeron que Dios todo el tiempo tiene un sí. Cuando tú le dices un no a tu hijo, es porque sabes que va a correr peligro, ¿sí o no? No todo el tiempo es sí, 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 sí. Usted tiene que tener un tiempo que tiene que decir no. No a los 10 años le va a dar un carro, una moto. Tampoco es el tiempo, ¿verdad? Hay veces jóvenes que papá te va a decir no porque ellos saben lo que dicen. ¿Saben por qué? Es no. También cuando te digan sí, ¿saben por qué es? Sí. Porque quieren evitarte más dolor. Quieren evitarte un accidente.
Quieren evitarte que llegues inmutado, sin patas, sin brazos, sin ojo. Quieren evitarte que llegues con tu panza sin haberte casado. Quieren evitarte que llegues siendo una madre soltera. Quieren evitarte que llegues a tener problemas en tu matrimonio de esposos golpeadores o mujeres golpeadoras. Quieren evitarte de que tu hijo también se quede huérfano y sin padre. El no de ellos tiene un propósito y es por tu bien, así como papá Dios. Y Dios no les dio el sí a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué Dios hace todo esto a su manera? Y te decía, porque Él es soberano. ¿Y qué significa soberano? Que Él tiene la autoridad más alta y no depende de nadie más. Como sustantivo es el rey y gobernante supremo. En política dice, se aplica a un país libre o el pueblo cuando se tiene el poder de decidir. En lenguaje popular sirve para enfatizar algo muy grande o intenso. ¿Qué significa la palabra soberano cuando decimos es que el soberano? Significa autoridad más alta y no depende de nadie más. Él decide. El profeta Isaías nos enseña en su libro que los pensamientos de Dios son más altos. Y muchos sabemos eso, ¿sí o no? Son más altos. Si Él te dijo no, no te enojes, no te resientas. Alábalo. Él dijo no, es por un bien. Pablo dice en sus cartas, allá en Romanos, ya te lo mencioné, que la voluntad de Dios te decía, no te conformes, dice el apóstol Pablo, a este mundo. No pienses como este mundo. Yo quiero que pienses como tu Padre piensa. Así nos está mandando Dios un mensaje a través del apóstol Pablo. Porque, dice Pablo, porque la voluntad de Dios es agradable. ¿Y qué? Y perfecta. Aquellos que ya se les reveló el cielo, ¿a poco no quieren llegar a ese lugar? Eso es lo más agradable. Qué agradable es ir a la playa, ¿sí o no? Qué agradable es para aquellos que ya fueron a Cancún. Vieron cosas sorprendentes. Y ese es un panorama nada más de lo que hay allá con papá. Dice que hay colores que nunca hemos visto aquí. Piedras hermosas que nunca hemos visto, que nuestros ojos nunca han visto. Sonidos que jamás hemos oído. Imagínate. Casi estoy terminando. Hay varios testimonios en la Biblia. Y ya te comenté uno de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Job 1 del 1 al 5. ¿Qué hacía Job? Todos los días iba a la presencia y dice cada mañana, no a mediodía, temprano, él iba a la presencia de Dios. Solo quiero leerte el 5. Inicia diciendo en el verso 1 del capítulo 1. Hubo en tierra un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Y ahí del 2 al 4 dice lo que hijos que tuvo y todas sus pertenencias. Y aunque él tenía todo esto, buscaba a Dios. En el verso 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba. ¿A qué horas? ¿A mediodía? ¿En la tarde? De mañana. Hacía sacrificio y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. ¿De quién está hablando? Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios, y en sus corazones de esta manera hacía todos los días. ¿Por qué hacía esto Job? Porque no quería que le pasara algo a sus hijos. ¿Y qué pasó? Él le pedía que Dios los protegiera, que no les pasara nada. Quería un sí de Dios siempre, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? No se esperaba que venía una prueba del no de Dios. Una N grandota y una O en negro diciendo no. Porque tengo algo mejor para ti. ¿Cómo termina la historia de Job? Un Job sanado de la lepra, libre de esos gusanos, porque dice que hasta gusano ya había en su cuerpo, libre de la humillación, de la crítica, porque decían, wow, el gran Job, mírenlo ahora cómo está después de esas vestimentas lujosas y caras, alhajas y piedras que cargaba, y una mujer que lo servía porque tenía todo. Pero ahora mírenlo a Job, lleno de llagas, apestoso, con gusanos en el cuerpo, según decían que era justo, temeroso de Dios. Pero ahora miren con lo que está pasando. Pero era un no de Dios para probar a Job. Hay no de Dios también para probarnos. Y al final sabemos que Job, Dios lo sanó y terminó, dice que como la piel de un bebé le dio Dios. Imagínate cómo es la piel de un bebé. Le hacemos así, ¿verdad? Porque está tersa, suavecita. Y murió bien fuerte este varón, porque en el no de Dios adoró. El no de Dios dijo, en medio de su dolor del cuerpo y también el dolor de su alma, que el mismo día murieron, el diablo mató a todos sus hijos por permisión de Dios, para probar su corazón, para ver si lo adoraba en el no de papá también y entenderlo también. Y Job dice, desnudo vine en medio de ese dolor, del desprecio de su mujer, del diablo metido dentro de su mujer, diciéndole, maldice a Dios. Alguien que maldice a Dios, quién sabe de su vida, no vive para contarlo. Quién sabe si Dios le cambió la mujer. Pero vemos a un Job bendecido en su salud, con más hijos, y dice que eran mejores que los que tuvo y los más hermosos de los hijos de ese lugar. Otro no de Dios. Cuando Dios le dice, Jesús le dice a Pedro, Lucas 22, 31 al 32, Jesús le dice a Pedro, en otras palabras mías, yo tuve que dar un no, Pedro, para hacer que tú seas zarandeado. Dice, el diablo me ha pedido
zarandearte. Y yo lo evité. Dice así. Dice, yo he orado para que tu fe no falte. En otras palabras, Pedro hubiera dicho, pero Jesús, ¿por qué no dijiste que ibas a librarme de ese zarandeo? No, es necesario el no. Le dice, porque después que pases esto, irás a consolar a todos tus hermanos. Porque él tenía un propósito en la vida de sus discípulos. Vemos ahí otra vez un no de Dios. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Sí, lo vamos a leer rápido, por favor. Pónmelo, si lo tienen en la pantalla me avisan para leerlo ahí. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 10. Voy a leerle desde el 7. 12:7, y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón de mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces, ¿cuántas veces? 3 veces he rogado, no dice he orado, dice he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que no tuvo un sí de Dios. Dice que le rogaba, libérame de esta opresión, libérame de esta opresión. Señor, libérame de esta opresión. Dice que un demonio lo bofeteaba. Por permisión de Dios, yo lo creo también así. Porque dice, para que yo no me agrandezca, no me ensoberbezca, para que yo no me sienta orgulloso de que yo sí soy el mejor, sábelo todo. Soy el mejor apóstol de Jesús. Aquellos 12, estaba más o menos, miren, yo soy el mejor. Dice, era necesario, porque Dios me dice que me diera, que bastaba ya de estarme, de que yo le estuviera rogando, porque no me iba a responder. Al contrario, lo iba a permitir, para que ahí creciera el poder de Dios, para que creciera la gracia de Dios. Entonces hay cosas que Dios no nos quita. Aunque esté llore y ayune y clame y vele, no va a pasar nada. Porque el apóstol Pablo, Dios nos enseña a través de la vida del apóstol Pablo, que era necesario, porque en esa situación el poder de Dios crecía en la vida de Pablo, para manifestar el poder de Dios en las cosas que vemos de lo que Dios hizo a través de Pablo. Y no lo hablaba un hombre que solo vivió eso. Vivió azotes, cárceles, humillaciones, golpes. Solo quiero mencionar Moisés, Deuteronomio 3:23. Hubo un no de Dios. Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida ya. Y dice en Deuteronomio 3:23 al 26 que le decía, Dios, por favor, déjame entrar, déjame entrar. Y Dios le dijo, basta ya, te dije que no vas a entrar. Pero ¿qué pasa con ese gran hombre de Dios? Elías, el profeta, y Moisés son de los 2 olivos que habla Dios, que van a venir a la tierra después de que la iglesia se vaya a predicar el evangelio de Cristo.
no iba a poder entrar a la tierra prometida, pero se fue con el Señor, porque tiene un propósito después. ¿Estás entendiendo? Segunda de Timoteo, ya casi estoy terminando. Denme 10 minutos más. 4 del 6 al 8, por favor, pónmelo. Segunda de Timoteo 4 del 6 al 8. ¿Ya lo tenemos en la pantalla? Dice: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra. Segunda de... Sí, yo soy la que estoy mal aquí. Aquí estoy. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Miren, después de un hombre de Dios, que Dios le dio un no y todo lo que hizo, llega un día que Él se glorifica en que había llegado el día y la hora y el momento de ir a casa. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Es una descripción de cómo debemos de vivir aquí en la tierra los hijos de Dios. Cuando habla de carrera no es fácil. Imagínate a alguien que corre, tiene disciplina. He guardado la fe, dice. O sea, un hombre que nunca dudó de Dios, protegió su fe. Jamás renegó cuando Dios le dio un no. Guardó su fe, honró su fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¿Cuántos quieren esa corona de justicia? La cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que me aman, su venida. 3 cosas que quiero que tú recibas hoy. Mantente firme en tu vida espiritual cuando esto llegue a suceder en tu vida. Alguien dice: ay, pastora, no diga que se va a morir, porque yo no quiero que se muera. Al inicio de mi ministerio fue una prueba muy dura que el Señor puso en mí. Alguna vez se la he comentado, una hermanita de esta iglesia que era muy entregada a Dios y más entregada que yo, predicaba en este lugar, canta. Uno de sus hijos le dio la leucemia, cáncer. Ayunamos, oramos, clamamos, gemimos, hicimos todo y el niño no se logró de 3 años. Yo me había encariñado mucho con él. Lo abrazaba, lo cuidaba, le daba de comer, lo amaba a ese niño. Cuando Dios nos da un no, nos avisa la mamá del hospital que el niño había partido, pero ella dice: por favor vengan y entren a orar, porque yo sé que va a resucitar. Y nosotros: sí va a resucitar, porque Dios tiene que sanarlo, Dios lo va a sanar. Señor, hemos orado, hemos ayunado, entramos al hospital. Yo caí de rodillas al suelo en esa camilla cuando vi al niño ya envuelto con su papelito diciendo que ya no estaba con vida. Y yo le gemí a Dios, recordándole todo lo que habíamos hecho. Y todos orando, el pastor orando, todos clamando: resucítalo, resucítalo. Y no lo resucitó. Llegó un momento que el Espíritu de Dios me dijo: basta, no va a resucitar, porque Él ya está conmigo, porque ya cumplió mi propósito. Yo decía: ¿cuál propósito? Tiene 3 años. Y dice: ya cumplió el propósito. Y yo digo: ¿cómo le digo esto? Ahí andaba practicando en escuchar la voz de Dios. Yo creo que me lo imaginé.
No, ¿qué van a decir? Que ya no oremos porque Dios ya me dijo que no lo va a resucitar. Y enseguida el Señor le dice yo creo que mi esposo lo recibió en el espíritu, y dice, ya no oremos. Y dice lo mismo. Ya oramos. Dios se lo llevó. Él cumplió su propósito. Y fue muy duro para mí, porque me había pegado mucho. Y de esa ocasión me costó, y ahorita ya he empezado a acercarme a los niños. O sea, los amo, pero de que yo guarde un cariño con los niños y los abrace y los bese me costaba, porque para mí fue un dolor muy fuerte. Yo me lo llevaba a la casa y yo lo cuidaba. Es más, a mí me gustaba cuidar a los niños. Ustedes reciban el curso, le decía, ustedes reciban todo. Y yo me lo llevaba a cuidar. Cuando llega a pasar esto, y luego la mamá, llego a enterar que dice, él comenta esa situación. Yo dije, sí, Dios así me hizo sentir. Y luego dice esta mamá, me llego a enterar que ella dice que yo fui la culpable de que no resucitara a su hijo, porque yo dije que Dios ya no lo iba a resucitar. ¿Saben cómo fue para mí? Algo más fuerte. Y caí en una depresión, no grande, pero caí en depresión. Yo creo que mi esposa ni lo notó, porque hay depresiones que no se notan, pero hay muchas personas aquí que viven en depresión. Y uno de los síntomas es cuando usted no quiere comer bien, cuando usted no se quiere bañar, cuando usted solo quiere estar dormido, cuando no le interesa lo que pasa a su alrededor. Usted vive en depresión. Y tuve que clamarle a Dios de esa depresión. Aunque le dije, me va a costar ahora acercarme a los bebés porque me dolió mucho. Ahí hubo un no de Dios. Y hasta el día de hoy he aprendido a adorar a Dios en los no de Él. Porque Él tiene un plan mucho mejor y eterno. Yo sé que un día voy a ver a Isaías se llama. Yo sé que un día lo voy a ver. Pero mientras tanto yo lo sé que hay dolor. Y los que viven, son padres, hermanos, saben el dolor. Pero si usted se mantuvo en Cristo, descanse en esa esperanza, manteniéndose firme. ¿Sí sabes qué es mantenerse firme? Firme. También mantenerse firme en lo eterno. Filipenses 1:21. Vete rápido, por favor. No quiero terminar sin dar esos versículos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Yo le digo a Dios, yo sé que no me lo he ganado para irme contigo. No me lo he ganado ni lo merezco. Y creo que ni es mi tiempo. Pero si puedes darme ese regalo, aquí estoy. Porque morir, dijo el apóstol Pablo, es ganancia. Y si vivo, entonces dame salud, dame fortaleza, dame sabiduría, lléname de tu amor, de tu espíritu, para ser instrumento en esta tierra. Y si no, hay cosas, esto que yo te estoy diciendo son para gente que ha entendido el reino de Dios. Porque no todos le dicen a Dios, si no sirvo, porque ¿para qué quieres vivir? ¿Para hacer lo que se te pega la gana? Que no se muera para que siga tomando, fumando, de mujeriego, haciendo lo que quiere. ¿Para qué quieres vivir? ¿Para hacer tu voluntad y no la de Dios? ¿Por qué le temes a la muerte? ¿Porque quieres vivir para lo que sea, para ti? ¿O quieres vivir para Dios?
Yo le digo, si soy piedra de tropiezo, si yo no voy a poder bendecir a esta tierra con mi vida, yo no quiero vivir. Pero si tú quieres que yo viva, dame salud, dame fortaleza, dame sabiduría, lléname de tu amor, dame el carácter de Cristo, dame el poder para sanar, para liberar, si no, no quiero. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Si usted quiere vivir, viva para Dios. Si quiere vivir, dele sus fuerzas a Dios. Porque al final va a morir. Dile al de al lado, vas a morir. Tienes que entender lo que vamos a morir. Tesalonicenses 4:13, 18 dice: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, de los que han muerto. Chicos ahí abusados, 4:13, 18. Están dormidos los de la cabina. Tesalonicenses 4:13. Dice: yo no quiero que ignoren esto. El pastor Fernando comparte en los velorios Apocalipsis 4:13 que en nuestras obras dice: bienaventurado el que muere en el Señor. Bienaventurado el que muere en el Señor, porque sus obras terminan aquí, pero siguen allá. Apocalipsis 20, 11, 15 dice: el gran trono blanco y todo el que se halló escrito en el libro de la vida, grandes, chicos y pequeños, fue con Dios, pero el que no, fue lanzado al lago de fuego. Y quiero terminar con ese pasaje. ¿Ya me lo pusiste? Tesalonicenses, regrésate. Porque para mí tampoco, como dice arriba, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿Cuántos creen que Dios levantó a Jesús de entre los muertos? ¿Cuántos creen? Yo dije, ¿cuántos creen que Dios levantó a Jesús de entre los muertos? Y si Dios levantó a Jesús de entre los muertos, también tú vas a resucitar. Tu familia que murió en el Señor va a resucitar. Porque lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, dice, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios le va a dar la prioridad a los que murieron en Cristo primero. Los que murieron en Cristo no van a ser los que estén vivos. Primero los que murieron en Cristo van a resucitar. Dios le está dando la prioridad a ellos. ¡Qué bendición! Y luego, mira qué dice. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, aleluya. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que hoy se aliente tu corazón. Hay esperanza. Cierra tus ojos ahí donde estás. Asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, nada más el tuyo y el de tu familia. Mi esperanza está en Jesús. En su justicia y en la cruz. 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 En
de nadie más dependeré. Solo en su nombre. Solo en su nombre confiaré. Confía en su palabra. Confía en su no, porque es mucho mejor. Mi esperanza. Mi esperanza está en Jesús. Vamos, díselo. En su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Solo en su nombre. Solo en su nombre confiaré. La parte que dice, un día Él regresará. Un día Él regresará. Aleluya. En su presencia voy a estar. Ante Él vendré. Justificado por la fe. Dile una vez más, un día Él regresará. En su presencia voy a estar. No le temas a la muerte. Sin marcha de Él vendré. Si traes resentimiento con Dios, Solo perdóname, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Porque también he aprendido que tu no es bueno para mí. Porque un día hay cosas que tú no entiendes que Dios hace, pero un día estarás cara a cara con Él y ahí le preguntaremos lo que hoy en ese tiempo no pudimos responderle a nuestra alma. Pero mientras tanto, descansa en Él. Descansa en Él. Abraza a Jesús. Abraza su palabra. Y dile siempre, no entiendo, pero mi esperanza está en ti. Una vez más, dile, una vez más. Tú que estás allá detrás de pantalla, dile con nosotros, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. En tu justicia. En su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús. Dile con En su justicia Dile con seguridad. y en la cruz. de nadie más. De nadie más dependeré. No del alcohol, no de la ira, no del odio. Solo en su Depende de Él, nombre agárrate de confiaré. Él. En Jesús. En Jesús, fuerte soy
esta noche en este lugar. Perdónanos, Padre, por aferrarnos solo a la tierra cuando nuestro destino más importante es el cielo. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús.